Upper. ¿Seguros? Upper. Sí. Upper. Perfecto, entonces pongámosle upper. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Tenemos que la probabilidad de que la media sea mayor a 3.130 gramos, ¿sí? ¿De cuánto? 42%. 42.07%. 42.07%, ¿sí? Y vayamos a ver si efectivamente es lo mismo que nos quedó acá. Entonces, vean lo que pasó acá. Y eso es lo que quería que se dieran cuenta, ¿sí? Miren cómo se hizo acá. Dice, calculamos la media y la desviación típica. Bla, bla. Entonces, aquí 3.130 gramos, 3.100 dividido 15, ¿sí? Aquí, ¿qué fue lo que hicimos mal? A ver si alguien se dio cuenta. No tomar No en se cuenta el multiplicó. error estándar. Que no tomamos el error estándar. ¿Y dónde teníamos que haber metido el error estándar? Tenía que multiplicar. No, vean. Eso es lo que quería ver si alguien se da cuenta, pero no. Miren, pues, ¿qué nos pide aquí? La media, ¿sí? Y la desviación estándar. Pero ahora la desviación estándar, ¿cuál es? Es nuestro error estándar, ¿cierto? ¿Sí o no? En la fórmula. ¿Sí me cacharon esa parte? ¿Por qué no va a ser 150, sino que va a ser 15? Que la fórmula antes era z es igual a x menos la media dividido desviación estándar. Pero ahora nuestra desviación estándar es nuestro error estándar, ¿sí o no? Sí. Entonces, en lugar acá de ponerle 150, le ponemos 15, porque ahora ya no tenemos que meter la desviación estándar, sino que tenemos que meter el error estándar, ¿sí? Entonces, ahora sí nos salió la respuesta, miren, ¿ya se dieron cuenta? ¿A qué es esto? Nosotros aquí estamos, ¿sí? Obteniendo, miren esto, se los voy a explicar. Aquí tenemos la desviación estándar poblacional. Yo los datos que estoy metiendo son de una muestra, entonces, para eso es que se utiliza el error estándar, para poder tener los datos lo más real posible, ¿sí? Para poder llegar a acercarnos a los datos de una población, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ya sustituimos el error estándar en lugar de la desviación estándar, ¿sí? Nos cambia la respuesta. Entonces, y si se daban cuenta, antes, miren de cuánto era antes la probabilidad, era el 42,07, o sea, era bastante alta la probabilidad, ¿verdad? En cambio, miren ahora cuando ya hacemos ese ajuste, que nosotros estamos hablando de muestras y todo, miren cómo cambia, ¿sí? Ahora la probabilidad es bien baja, tiene más lógica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros estamos, si el enunciado dice lo siguiente, miren, dice, en el último año, el peso de los recién nacidos en una maternidad se ha distribuido según una ley normal de media. Y dice que la media es de 3.100 gramos. O sea, eso quiere decir que casi todos andan entre un peso de 3.100, ¿verdad? Y luego dice, ¿cuál será la probabilidad de que la media de una muestra de 100 recién nacidos, o sea, que agarremos 100 recién nacidos, y que la media de esos 100 recién nacidos sea superior a 3.130 gramos? Entonces nosotros sabemos que la probabilidad tiene que ser bien baja. ¿Por qué? Porque la media dice que es de 3.100 gramos, ¿sí? Y aparte de eso, la desviación dice que es de 150, más o menos 150. Entonces, la probabilidad va a ser bien baja. Efectivamente, miren, la probabilidad de que sean mayores a 3.130 gramos es apenas de ¿cuánto? El 2,28%, ¿sí? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Sí me Rodrigo, una cacharon esa pregunta. parte? ¿Sí? Entonces lo que interpretamos ahí es, esa sería la probabilidad de que del grupo que yo saco de una muestra, en ese Ujú. específico grupo, la media sea arriba de 3.130 y que Ajá, no sea la entonces, media de la población, digamos, ¿verdad? exacto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esos 100 resignacidos que nosotros vamos a tomar el peso sea mayor a 3.130 gramos? Entonces, la probabilidad de que eso pase es apenas del 2,28%, ¿sí? Eso es lo que estamos tratando de inferir, ¿sí? Y Que eso, eso es eso ujú. tendría, eso tendría que cumplir el requisito de sacar una muestra y que esa muestra específica no cumpla con la media de toda la población, ¿verdad? Sino que cumpla esa media que decimos y por eso sería una probabilidad más menor, ¿verdad?
Espera, no sé si me puedes volver a repetir para cacharte mejor la pregunta. O sea, ese 2% lo que nos dice es que Ujú. si de la población sacamos una muestra, un grupito, por así decirlo, ese grupito no tenga la media de que tiene toda la población, sino tenga la media de 3.130. Ajá, ese 2,28% va a tener la media de 3.130. O sea, van a pesar 3.130 gramos, por ahí más o menos, ¿verdad? Así es. O sea, por No, encima, mejor dicho, perdón. porque aquí estamos preguntando que cuál será la probabilidad de que sea superior a 3.130 gramos. Entonces, la probabilidad de que de esos 100 recién nacidos, algunos pesen, o mejor dicho, la media dice, la de que la media sea de 3.130 gramos es apenas del 2,28% de probabilidad. Sí, ya con la última aclaración me quedó claro. Entonces, de ese grupo, que la media sea 3.000, arriba de 3.130, ¿verdad? De esa Así es, muestra que sacamos. Ok, gracias. exacto, nítido. ¿Alguien más tiene dudas? O sea que el error estándar es como que la desviación estándar de la muestra. Pues algo así, si quisieran verlo en ese término, los dejo que lo vean así, me parece bien, no tengo inconveniente con ello, ¿sí? Pero al final el error estándar, ¿qué es lo que hace? Me ajusta, digamos, ¿sí? Mis datos que tengo para que yo no esté como lo dice, ¿verdad? Cayendo en un error de mezclar, digamos, media poblacional con desviación estándar muestral, entonces, sino que entonces lo que hace es como ajustar para que todo vaya como en la misma línea, ¿sí? Entonces, al hacer el ajuste, ya estamos como pudiendo hacer inferencias con una muestra para poder llegar a datos de una población, ¿sí? Eso es lo que nos explica el error estándar. Y tengo otra duda. Claro. Yo usé GeoGebra, pero me parece, yo la verdad es que no me recuerdo muy bien. Aparece lo que se llama hipótesis nula e hipótesis alternativa. O sea, me dio el resultado bueno. Metí la media, la Sí. desviación y el n igual a 100. Pero ¿qué es Ujú. eso? Hipótesis nula e hipótesis alternativa. En la siguiente clase lo vamos a ver cabal. Después de receso vamos a entrar a ver hipótesis hoy cabal. Entonces ahí vas a salir de dudas. Ok, Ujú. Eso es, gracias. ese es el tema que vamos a ver hoy después de esto. No se preocupen, ¿sí? Que va cabal Y solo ¿sí? como paréntesis, yo cuando metí estos valores de GeoGebra, de una vez me calculó ese error estándar Ujú. y me Sí, devolvió el Megastat también lo hace, solo 2,28. que ahorita lo hice así con esta modalidad para que no los confunda, porque si no pasa esto que te pasó a vos, que ya mira y la hipótesis y nula y la alterna, como ahorita todavía no les he hablado de hipótesis nula y alterna, no quise pasar a ese paso todavía, porque ya cuando veamos hipótesis, ahí te vas a dar cuenta que ya no tenemos que calcular el error estándar, ya Megastat también lo calcula. Ah, ok. Ujú, exacto. Sí, vean, yo lo que trato es como de hacerlo lo más ordenado posible para no confundirlos con otros temas antes de que los miren, ¿verdad? Entonces, por eso es que voy como pasito a pasito así, para que no haya tanta confusión, ¿sí? ¿Podrías poner solo tu hoja de Excel en donde pusiste los datos? Ah, ok, perfecto, voy. Acá está. Gracias. De nada. Ok, entonces, sigamos, ¿sí? Entonces ya cachamos por ahí, nos quedó lo mismo como está aquí la solución, ¿sí? Entonces, sigamos. Bueno, entonces, ahora tenemos este otro ejemplo. Dice, la media del aumento de los precios de un producto a nivel mundial es de 12,2%, ¿sí? Bueno, entonces, pongamos aquí, la media tenemos que es 12,2%, ¿sí? Con una desviación estándar de 3,6%, ¿sí? 3,6%. Extrae, dice, una muestra de 49 observaciones. 49, ¿sí? Y dice, de 49 observaciones de esta población y se calcula la media muestral. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral sea inferior al 11%? O sea, aquí vamos a tener un 11%, ¿sí? Entonces, calculamos nuestro error estándar, ¿sí? Que es la desviación estándar poblacional dividido la raíz de n y nos da un valor de 0,0051, ¿sí? Entonces, de igual forma, les vuelvo a preguntar, ¿podemos saber si debemos de aplicar el factor de corrección acá con este problema?
No, porque es menor a 0.5, ¿verdad? No, acuérdense que sí, exacto, pero acuérdense que si no conocemos el tamaño de la población, pues ni siquiera podemos hacer el cálculo, ¿verdad? Entonces, aquí no conocemos cabal el valor de la población, bien, no lo conocemos, ¿o sí? No. No, ¿verdad? Exacto. Y acuérdense que el factor de corrección, ¿sí? Me lo voy a traer también para el Excel para que lo tengamos ahí a la vista. Voy a copiar. Solo... Ahí está. Sí, esto es lo que nos dice el factor de corrección. Entonces, dice que se va a aplicar cuando la muestra dividido a la población sea mayor a 0.05. Entonces, no conocemos la población, ¿cierto? De hecho, lo voy a poner acá, miren, para que vayamos como... ¿Tenemos población? No. Bueno, entonces, como no hay población, entonces no podemos ni siquiera saber si debemos de aplicar el factor de corrección. Entonces, ¿por qué les recalco tanto esto? Porque cuando estén en el examen, estoy segurísimo que me van a decir, mire, pero ¿cómo sé si no puedo aplicar factor de corrección porque no tengo la población? Bueno, pues si no lo tienen, no se aplica, ¿verdad? Sencillo, ¿sí? No se vayan a estar haciendo bolas con eso, porque casi siempre pasa que quieren como conocer el valor de la población, pero si no se da, no se da, sencillo, ¿verdad? No se vayan a hacer bolas, ¿sí? Ok, entonces dice que lo que estamos buscando ahora es, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral sea inferior al 11%? Entonces metamos nuestros datos en Megastat. Nos vamos a Megastat y metemos nuestros datos. Démosle en clear para que no nos caiga encima. Entonces le damos probabilidad, distribución normal. Entonces, ¿cuál es el valor de X? Es 0.11, ¿verdad? ¿Sí? La media es de 0.122, ¿sí? Y la desviación estándar es de 0.0051, pongámosle. ¿Sí? Y estamos buscando por debajo, ¿verdad? ¿Están todos de acuerdo que es por debajo? Sí. Buenísimo. Entonces le damos OK. Entonces vean, dice que la probabilidad, ¿sí?, de que la media muestral se encuentre por debajo del 11% es apenas del 0.093, o sea, es del 0.93%, ¿sí? Es bien bajo, ¿verdad? ¿Sí? Vemos acá. Miren, es del 93%. Entonces, ¿qué era lo que nos preguntaban? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral sea inferior al 11%? La probabilidad de que sea inferior al 11% es apenas del 0.93%, ¿sí? ¿Alguien tiene dudas con esto? No. Gracias. Va, entonces sigamos. Entonces pasemos al siguiente. Ahora dice, un fabricante de llantas sostiene que la duración de sus llantas sigue una distribución normal con una media de 50.000 kilómetros. Tenemos una media poblacional de 50.000 kilómetros, ¿sí? 50.000, ¿sí? 50.000 kilómetros. Y una desviación estándar de 4.000 kilómetros. O sea, tenemos desviación estándar de 4.000 kilómetros, ¿sí? Entonces son 4.000, ¿sí? Entonces dice, se toma una muestra aleatoria de 36 muestras, o sea, 36 llantas, mejor dicho. No son 36 muestras, sino que 36 llantas, ¿sí? De 36 llantas, ¿sí? Ahora nos dice, ¿cuál es la probabilidad de encontrar una media muestral mayor de 51.000? ¿Sí? Tenemos acá un valor de 51.000, ¿sí? Entonces tenemos 51.000, ¿sí? Entonces, tenemos un error estándar, ¿sí? ¿De cuánto? De 666.66, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos están preguntando? Dice, ¿cuál es la probabilidad de encontrar una media muestral mayor de 51.000? Entonces, metamos nuestros datos a Megastat, ¿sí? Nos vamos a datos, Megastat, le damos clear.
Entonces, ¿cuál es el valor de X? Es 51,000, ¿sí? ¿Cuál es el valor de la media? Pues son 50,000, ¿sí? Y el error estándar, ¿cuál es? Son 666.67. Entonces, nos está preguntando que cuál es la probabilidad que sea mayor. Entonces, ¿qué damos ahí? ¿Lower o upper? Upper. Upper, ¿verdad? Excelente. Entonces, le vamos a dar en upper, ¿sí? Le damos OK. Entonces, ¿qué me dirían ustedes ahí? ¿Qué me responderían? A ver. ¿Qué me responderían ahí? A ver. Es probabilidad baja. Sí, pero cómo lo responderías, digamos? Como dice, ¿cuál es la probabilidad de encontrar una media muestral mayor de 50,000? 51,000. Entonces, ¿qué me responderías? ¿La probabilidad de qué cosa? Oh, del 6.68%. Así es, sí, que la probabilidad de que las llantas, o sea, de que la media de las llantas de esas 36 llantas que yo saqué sea mayor a 51,000 kilómetros es apenas del 6.68%, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Mire que las llantas que usted produce, ¿sí? Casi seguro que a los 50,000 kilómetros las va a tener que cambiar, ¿sí? No se va a extralimitar más. ¿Por qué? Porque si usted se extralimita, usted tiene una probabilidad bien baja de que le vayan a aguantar, ¿sí? ¿Y cuál es esa probabilidad? Si hablamos de 51,000 kilómetros, por ejemplo, le decimos, mire, la probabilidad de que le duren más de 51,000 kilómetros apenas es del 6.68%. Entonces, ahí usted si se quiere arriesgar a que le vaya a explotar una llanta, a que se le vaya a pinchar más fácil, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que interpretar nosotros con los datos que nos están dando, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que digamos, cuando estén haciendo los problemas que yo les dejo, traten como de pensar, ¿por qué es que me están preguntando esto, sí? ¿Para qué es que me sirve? ¿Qué puedo explicar yo con eso que estoy obteniendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo explicar? Pues todo eso que les acabo de decir yo ahorita, ¿verdad? Que, por ejemplo, cuánto se puede, mire, no le conviene que usted, por favor, tenga las llantas más de 51,000 kilómetros. ¿Por qué? Porque le puede pasar lo que les dije, ¿verdad? Se le puede pinchar, se le puede estallar, no le va a frenar, por ejemplo, si estamos en época de lluvia, porque la llanta va a estar muy lisa también, ¿verdad? Entonces, y de hecho, ahí le pueden decir, mire, la probabilidad de que si usted lleva sus llantas a 51,000 kilómetros y que usted se choque porque estén lisas, va a ser de cuánto. ¿Me dirían ustedes? ¿Cuál sería la probabilidad? De 93.32%. Exacto. Esa sería la probabilidad, ¿sí? La probabilidad de que la persona se vaya a chocar porque no está cambiando sus llantas a tiempo y las está utilizando más de lo que debe, pues va a ser del 93.32. ¿Quién fue la señorita que habló, perdón? Judy, Perfecto, Judy, le agradezco. Gracias por el análisis. No sé si les queda claro a los demás por qué pudimos inferir eso, porque al final eso que dijimos ahorita es una inferencia, ¿sí? Eso es lo que dice la palabra inferir, que nosotros podemos sacar como ciertas deducciones o ciertas afirmaciones, digamos, si lo quisieran ver, de los datos que estamos obteniendo con una distribución normal o con este tema de las probabilidades. No sé si alguien tiene duda. Yo tengo una duda, parece algo, puede ser algo, ¿cómo se le podría decir? Tonta. ¿Cómo puedes diferenciar en el problema, en el enunciado, qué ecuación utilizar? Ok, perfecto. Pues veamos, ¿qué pasa? Miren, pues, por ejemplo, antes yo les daba, o sea, siempre les hablaba de cuál será la probabilidad de que pase que sea mayor a X cosa. Ahora siempre metemos esto, miren, esto de aquí, media muestral, ¿sí? Siempre estamos diciendo cuál es la probabilidad de encontrar una media muestral mayor de tal cosa. ¿Por qué? Porque este dato de acá, miren, lo que les decía, este dato de acá siempre va a ser la media muestral, ¿sí? O sea, es este X de acá, mira. ¿Sí? Esta es nuestra media muestral ahora. Entonces, cuando yo les hable de una media muestral, primero, si les hablo de media muestral, ya saben que por aquí vamos. Segundo, si yo menciono una desviación estándar poblacional,
también estoy hablando, eso, antes les hablaba de una desviación estándar muestral, si no estoy mal. O de una desviación, perdón, antes les podía hacer desviación estándar poblacional o muestral, no importaba. En cambio, ahora les doy una poblacional siempre y una media también poblacional. Antes solo les daba una poblacional y una desviación estándar poblacional y una desviación estándar muestral. Ahora les estoy dando como más datos, ¿sí? Esa es la diferencia también. No sé si por ahí te queda más claro. Sí, súper, súper, gracias, gracias. Buenísimo. Entonces sigamos, ¿sí? Entonces, veamos qué otro ejemplo tenemos ahora. Entonces dice ahora, vean este. Para los que son auditores, a ver, hay que les encanta tanto ser auditores. Dice, una auditora de cuentas por cobrar encuentra que el promedio del saldo de las cuentas es de 12,000. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué es? Mi media poblacional, ¿sí? Es de 12,000. ¿Sí? Dice, con una desviación, y tiene una desviación estándar de 3,000. ¿Sí? Entonces, desviación estándar de 3,000. Encuentre, dice ahora, la probabilidad de que las cuentas por cobrar, ¿sí?, sean mayores de 11,500, ¿sí? Ya, ahora tenemos aquí 11,500, ¿sí? Sean menores que 12,900, o sea, tenemos dos datos ahora, ¿sí? Y que sea X, este sería X2, ¿sí? 12,900, 12,900. Y tomamos una muestra de 44. Entonces aquí tenemos 44, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener dos errores, un error estándar nada más, pero vamos a tener dos probabilidades, ¿cierto? Saquemos las dos probabilidades para encontrar la probabilidad de que se encuentren entre ese rango, entre 11,500 y 12,900. ¿Sí? Entonces nos vamos a Megastat, le decimos clear, vamos acá en probabilidad, distribución normal. Entonces, ¿cuál es el valor de X ahora? El primero es de 11,500. Saquemos el primero que es de 11,500. La media poblacional dice que es de 12,000. Y el error estándar, ¿sí?, que va a ser de 452.27. ¿Sí? Entonces la primera nos dice que sea por arriba de 11,500, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? Ok, asumo que sí. Nadie dijo nada. Sí. Ok, entonces, perfecto, va, nítido. Les agradezco por su apoyo. Si no, a veces, es que hablen un poco a veces porque si no, les juro que siento que estoy hablando puro loco solo. Entonces, sí, a veces cuando les pregunto es para que puedan interactuar ahí conmigo, que si no les juro que siento que estoy hablando puro loco. Bueno, entonces, tenemos, ¿sí?, que eso va a ser, dice que por encima va a ser de 86,55 y por debajo va a ser 13,45. Entonces, ahí estamos con el primero. Ahora calculemos el segundo dato, ¿sí? El segundo dato dice que es 12,900. Entonces, pongámoslo acá. No le damos clear porque queremos que sea en la misma. 12,900, ¿sí? Y este es por debajo. Va, entonces, ya tenemos nuestros datos, ¿sí? Entonces, ¿qué datos son los que tenemos que restar? A ver, ¿quién me dice? De upper. ¿Perdón? Los de abajo, los lower. Los lower, ¿verdad? Exacto. Mayor ¿sí? menos menor, o sea, segunda línea menos primera línea. Exacto. Entonces, si quieren, vamos a llevarnos estos dos para restarlos acá. Entonces, tenemos esto, ¿sí? Entonces, este es X1, ¿sí? Y este es X2. O si quieren, los voy a poner aquí a la par mejor. Aquí, ahí estamos. Entonces, la probabilidad de que se encuentren entre esos dos datos va a ser, efectivamente, esto menos esto. Y esto es el 84,22, ¿sí? 84%, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que las cuentas por cobrar, dice acá, encuentren entre 12,500 y 12,900 va a ser ¿de qué? 84,22%. Entonces, ahora quiero que, a ver, como aquí tenemos bastantes auditores, creo yo, ¿verdad? ¿Quién me podría decir qué podrían inferir con esto que acabamos de hacer? ¿Qué me podrían decir con este 84,22%? Si yo fuera el dueño de la empresa, ¿qué me podrían decir? Mire, fíjese que yo hice un análisis al azar y encontré
una probabilidad del 84.22% de qué cosa. Yo me perdí, pero estoy Ujú. como ordenando mis ideas. Va, dele, ves. Perdón, yo creo que es que las cuentas por cobrar estén en ese rango, ¿no? De que, Ajá, exacto. ¿verdad? Pero digamos, ¿qué me podrías, quiénes son, bueno, no me acuerdo quiénes son los auditores de aquí del grupo? ¿Quiénes eran los auditores del grupo? No, yo soy auditor, pero no Vos leí. auditor, va. Perfecto, Yo Olga. Entonces, mira, también. pues, va. Entonces, empecemos por acá. Las cuentas por cobrar, ¿qué explican? De que son las cuentas pendientes de cobro, de que nos paguen. Las Ajá, o sea deudas que, que tenemos de los clientes. Correcto. ¿perdón? Deudas de clientes. Así es, exacto, las deudas de clientes, ¿verdad? Entonces, esas son las cuentas por cobrar, ¿verdad? Entonces, imagínate que encontrás que la probabilidad es de las cuentas por cobrar, ¿sí? Que se encuentran entre 11.500 y 12.200 es del 84.22%, ¿sí? Entonces, ¿qué le podrías decir vos al dueño? Mire, fíjese que yo saqué una probabilidad de que las cuentas por cobrar se encuentren entre 11.500 y 12.900. Entonces, eso quiere decir que usted todos los meses tiene una probabilidad de mantener las cuentas por cobrar entre ese rango, entre 11.500 y 12.900, ¿sí? Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿Que eso es bueno o es malo para la empresa? Depende de cuánto facture la empresa, porque puede que si es una empresa grande, tenga facturación de, por ejemplo, 100,000 y todo así. Entonces, facturas de 12,000 no es como Exacto. muy Pero importante, digamos pero si que es al revés. No así tiene es. liquidez, que tiene muchas cuentas por cobrar y pocos ingresos. Entonces, ahí disminuye su liquidez porque todo lo tiene al pendiente por cobrar. Va, entonces vean lo siguiente, y aquí es donde los quiero que piensen, y es como miren, aquí es donde yo me empiezo como a fumar las cosas de los cortos, ¿sí? Entonces, ¿qué les preguntaría yo, por ejemplo, casi fuera un corto? Dice que el promedio de las cuentas, o sea, del saldo de las cuentas es de 12.000. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría de las facturas que emite la persona son más o menos entre 12.000 quetzales, si hablamos de quetzales, ¿sí? Vale, entonces luego dice, encuentre la probabilidad de que las cuentas por cobrar sean mayores de 11.500 y 12.900, ¿sí? O sea, está diciendo que las cuentas por cobrar casi siempre se mantienen entre ese rango, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la mayoría de empresas que él factura le van a pagar, ¿sí o no? Porque si no, el promedio podría ser más alto. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto o no? Sí. Despedir a sus cobradores. Exacto, sí. Entonces, ahora le pregunto, ¿quién habló de liquidez? ¿Quién dijo que tenía poca liquidez? Le vuelvo a preguntar, ¿cree que tiene poca liquidez o que tiene buena liquidez? ¿Quién fue Perdón, nuestra licenciado, compañera? me perdí. Es que me llamaron, entonces me perdí en su pregunta, No te da perdón. pena. Pero ¿quién fue la compañera que habló de liquidez? Yo, Fue usted, Judy. Va. Entonces, mire, pues, sí. Judy. Lo que estaba diciendo es que dice que el promedio es de 12.000 de las cuentas por cobrar, ¿sí? O sea, eso quiere decir que la mayoría de facturas que él emite son de 12.000 quetzales, ¿cierto? Y nosotros encontramos una probabilidad, ¿sí? De que las cuentas por cobrar se encuentren entre 12.500 y 12.900, ¿sí? Eso quiere decir que la probabilidad es alta que se encuentre entre ese rango, ¿sí? Pero ¿qué estamos diciendo? Entonces yo le pregunto, si estamos diciendo que la probabilidad de las cuentas por cobrar está entre 11.500 y 12.900, eso quiere decir que la mayoría de facturas se pagan casi, porque siempre mantiene un promedio de 11.500 y 12.900. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿tiene bastante liquidez o tiene poca liquidez la empresa? Según yo sé, es que tendría poca liquidez porque sí tiene el dinero, pero las tiene en cuentas por cobrar que no han sido cobradas. Pero obviamente cuando estas sean cobradas, sí va a tener liquidez. Ujú.
¿Qué dicen los demás auditores? Yo digo que sí tiene liquidez porque como usted dice, si esto es mensual, la facturación de 12,000, si no le pagaran, la media sería como 24,000. Ajá, o sea, digamos, tendría que ser como un poquito más, ¿verdad? Exacto. Ajá. Entonces, así es. Entonces, yo asumiría, digamos, con los datos que tengo, porque al final, pues aquí lo que estamos es infiriendo, ¿verdad? Porque al final la estadística de eso se trata, de poder como inferir. Entonces, yo me atrevería a decir que sí tenemos liquidez, pues porque obviamente estamos diciendo que se encuentra entre 12,500 y 12,900. Eso quiere decir que la mayoría de facturas me las están pagando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nos iríamos por ahí. No sé si le queda un poquito más claro, Judy. Sí, sí, sí. Va, buenísimo. Entonces, vean, eso es lo que yo trato como de hacer en los cortos, ¿sí? Porque yo les puedo, por ejemplo, yo les puedo haber puesto este problema, ¿sí? Encuentre cuál es la probabilidad de que se encuentre entre 12,500 y 12,900. Pero ¿qué puedo inferir yo con esa información? ¿Qué es lo que puedo ir a explicar con eso? Y para eso es que me sirve la estadística, ¿sí? Para que yo pueda explicar otras cosas y no solo decir la probabilidad, porque decir la probabilidad va, está bueno, o sea, está bien que yo conozca la probabilidad y todo, pero ¿qué puedo inferir con eso? Pues podemos inferir lo que les acabo yo de consultar o lo que acabamos de analizar, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero que con lo que se vayan, digamos, de este curso, ¿sí? Que digan, puchica, entendí para qué me sirve la distribución de muestreo, para qué me sirve el tema de las hipótesis, ¿sí? No solamente es como, sí, me lo enseñaron en la maestría, pero no me sirvió de nada nunca porque nunca supe cómo aplicarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de cursos que uno recibe, ¿sí? Le dicen a uno la teoría, pero no lo hacen ir a uno un poco más allá. ¿Cómo poder explicar con eso que estamos analizando? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que yo trato de que ustedes entiendan con lo que yo les explico, ¿sí? Entonces, no sé si alguien más tiene alguna duda con esto. Yo sí tengo una duda, perdón. Claro. Es que no me explico de dónde salió el tema de la liquidez, porque al final no tendría contra qué compararlo yo. O sea, no, lo que decía, por ejemplo, creo que fue Marcela, que pues los 12,000, pues solo así plano no me dice mucho. O sea, no sé cuántos serían sus ingresos, como para poderlo contratar Exacto. contra caja, ¿verdad? Ajá. Y eso es que lo que sucede es que como es lo que te digo, ¿verdad? O sea, aquí asumimos muchas cosas, ¿verdad? Asumimos, pues bueno, lo que asumimos ahorita, lo que platicamos, pero como desconocemos esos datos que me estás mencionando efectivamente, pues no podemos dar una respuesta más certera, digamos, ¿verdad? Pero, Lo, pero infiriendo, digamos, haciendo una inferencia, podemos llegar a la conclusión de lo que acabamos de decir ahorita. Sí, Judy, lo que perdón. pasa es que las cuentas por cobrar son parte de las razones financieras, que son como KPIs, por eso es que van amarradas con la liquidez. Sí, sí, eso lo entiendo, pero no tenés, por ejemplo, tu rubro de ingresos para ver cuánto tenés en cash y cuántas por cobrar. Porque imagínate que Exacto. tuvieras 3,000 de caja y 12,000 de cuentas por cobrar, es un montón de deuda, pues. Pero bueno, sí, yo lo que pudiera inferir ahí es de que al final sí puedo utilizar el promedio de 12,000 porque sé que no se me va a disparar arriba de 12,900 y que probablemente va a estar atinado entre ese dato de 12,000. Eso Ujú. sería. Pero, O, ok, o miren, gracias. o lo otro, tal vez ahí me fui a un análisis tal vez muy, muy, muy difícil por el tema que ustedes, pues que ya son auditores, me dicen, mira, pero falta esta parte y falta esta otra. Pero si, por ejemplo, ustedes le quisieran decir al dueño de la empresa, mira, fíjate que yo me he dado cuenta que con las cuentas, con los datos que tengo de cuentas por cobrar, por ejemplo, tuve un promedio de 12,000. Entonces yo veo que tus ventas se mantienen en 12,000. No quisieras incrementarlas. Yo creo que tal vez podrías incrementarlas un poquito más y tal vez te estás quedando muy corto. Mira si amplias tu producción, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso sería otra cosa que podríamos como inferir también, ¿verdad? Que casi siempre él factura 12,000 quetzales. Entonces, y que ustedes se dan cuenta que la empresa da como por un poquito más. Entonces, ustedes les dicen, mira, creo que podemos ir un poco más. Entonces, hay que ver qué se puede cambiar en el proceso de producción. Hay que ver qué se puede cambiar en el proceso de las ventas, en el empaque, en la merca, no sé, cuánta cosa se me imagina, ¿sí? Ese podría ser otro tipo de análisis. No sé si me explico por ahí un poquito más. O sea, digamos, al final lo que nos sirve esto es para poder hacer inferencias, o sea, como poder pensar un montón de cosas de cosas que podemos explicar con los pocos datos que tenemos, ¿sí? No sé si me explico un poco. De mi parte sí la entendí. Perfecto.
Los demás, ¿qué dicen? Mucho cuento echa leak, van a decir. No, bien. Sí, lo comprendimos. Va, perfecto. Entonces, vean, ahora vamos a hablar siempre de distribución de muestreo, pero con proporciones. La verdad es que esta estaba pensando si se las daba o no, pero se las voy a dejar y se las voy a explicar solo para que si en algún momento alguien nos pregunte, ¿y les explicaron proporciones? Sí, porque les soy sincero, con lo que tengo experiencia en estadística con la vida real, es muy raro que uno aplique temas de proporciones con distribución de muestreo, ¿sí? Pero se los voy a explicar de todas maneras. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar acá? Lo que va a cambiar acá es que ahora, ¿sí? Vamos a tener lo siguiente. Miren, el error estándar, ¿sí? Ahora va a ser este, miren. El error estándar de la proporción, ¿sí? Va a ser este ahora. Donde aquí solo vamos a tener nuestra proporción, ¿sí? Por 1 menos la proporción, ¿sí? Y solo vamos a conocer n, ¿sí? Entonces, vamos a tener, este va a ser nuestro error estándar de la proporción, ¿sí? Este va a ser ahora. ¿Y la fórmula cómo va a ser ahora? La fórmula va a ser la siguiente, miren. Entonces, la fórmula ahora va a ser la proporción muestral menos la proporción dividido el error estándar de la proporción, ¿sí? Entonces, vamos a ver un par de ejemplos así un poquito rápido. Entonces dice, se aplica igual a la distribución normal para determinar las probabilidades iguales a la media muestral. Solo que ahora vamos a tener solamente datos de proporción. Entonces, quiero que miren cómo les voy a dar, por ejemplo, esos datos. Aunque yo recuerdo que no les pongo ni ejercicios ni problemas en el examen de proporción, por lo mismo que les comenté. Entonces, miren este ejemplo, dice, si tenemos una población con una proporción de P igual a 0.25 y una muestra aleatoria de 100, ¿sí? Entonces dice, entonces vámonos al Excel, vamos a poner los datos, ¿sí? Entonces tenemos proporción, ¿sí? Entonces tenemos una proporción de 0.25, ¿sí? Y tenemos una muestra de 100, ¿sí? Una muestra de 100. Entonces ahora dice, ¿qué probabilidad hay de que la proporción muestral sea superior a 0.31? O sea, la proporción muestral, ¿sí? Muestral, sí es 0.31, ¿sí? Entonces, calculemos nuestro error estándar. Nuestro error estándar ahora de la proporción dice que es miren. Dice que es error proporción. Entonces dice que es la raíz, ¿sí? De que vale 0.25, ¿sí? Por 1 menos la proporción, ¿sí? Cerramos paréntesis, dividido n, ¿sí? Entonces, solo quiero ver si tengo unos paréntesis por acá. Sí, con esta, ahí estamos. Perfecto. Entonces, nos va a dar un error de proporción de 0.04330, ¿sí? Entonces, dice, creo que nos pregunta el problema. ¿Cuál es la probabilidad que hay de que la proporción muestral sea superior a 0.31? ¿Sí? Entonces, estamos buscando la parte superior. Entonces, vamos acá a nuestros datos, ¿sí? Le damos clear, probabilidad, distribución normal. Entonces, X va a ser 0.31, ¿verdad? Que es la proporción muestral, que es este de acá. ¿Sí? La media sería, si miramos la fórmula así, o la interpretamos de esa manera, dice que es la proporción muestral menos P, que P viene siendo la media poblacional, ¿verdad? Entonces, ¿qué dato deberíamos de poner acá en la media poblacional? Sería la proporción, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? 0.25. Así es, 0.25. Y el otro sería 0.43.
¿Alguien tiene dudas de cómo metimos los datos ahí? ¿Por qué es que el 0.25 va en la media? Y bueno, el 0.043 sí creo que está claro por qué va ahí. Pero, por ejemplo, el 0.25, ¿alguien tiene dudas de por qué es que va ahí en la media? Yo tengo una duda. Sí. La duda que tengo es, ¿a qué se refiere con ese dato? ¿Qué representa la proporción en relación a qué está hecho? Eso está hecho, digamos, imagínense a que le dicen, le dan los siguientes enunciados nada más. De 100 personas que asisten al cine, ¿sí? Se evaluó solamente 25 personas, ¿sí? Y se quiere saber cuál es la probabilidad de que esas 25 personas, ¿qué podría decirlo para armarlo como ahí? Lo que no hay es la pregunta. Porque digamos, para encontrar ahí la proporción que haría, viene y dice, bueno, 25 dividido 100. Entonces encuentra la proporción de esas 25 personas dentro de su muestra, digamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, solo voy a hacer un paréntesis acá. Esta proporción de 0.25 acá, ya se me... Espérame que se me... Es un porcentaje, ¿no? Sí, exacto, pero ese 0.25 del total de las 100 es, en este caso sería, ¿cuánto sería? ¿Cuántas personas serían? 25. 25, exacto. Y la proporción muestral, mire cuál es. Acá, por ejemplo, la proporción muestral dice que queremos saber qué probabilidad de que la proporción muestral sea superior a 31. O sea, queremos saber qué probabilidad hay de que sean 31 personas, digamos, más que 31 personas. Eso es lo que estaríamos diciendo acá. Solo que lo estamos tomando en cuenta con temas de proporción, ¿sí? Con valores de proporción. Esa es la única diferencia. Ah, ya, gracias. Por eso les digo yo que yo, la verdad, no lo quería como meter ni explicar, porque en la vida real casi no se utiliza. Es demasiado raro que uno vaya a utilizar la distribución de muestreo con proporciones. Uno siempre va a tener los datos, va a conocer la desviación estándar, va a conocer la muestra, va a conocer la media poblacional, la media muestral, por ejemplo, ¿sí? Entonces, casi siempre vamos a tener esos datos. Entonces, yo la verdad no le veo mucho, pero como está dentro del programa, pues lo doy, ¿verdad? Ok, entonces, no sé si alguien me hace favor de calcular lo que a mí se me trabó ahorita aquí el Excel, lo voy a cerrar. Eso es uno de los problemas que a veces da Megastat, que da error. No sé cuánto les da la probabilidad de que sea mayor a 0.31. ¿Quién me puede decir el dato? 0.0815. 0.0815, ¿sí? Entonces, esa va a ser la probabilidad de que la proporción sea mayor a 0.31, ¿sí? Entonces, ese es el tema de las proporciones nada más, ¿sí? No sé si alguien tiene duda con las proporciones. La verdad es que, miren, lo de abajo es la probabilidad de que sea menor, de ahí que esté entre esos dos datos. Es lo que hemos venido haciendo hasta el momento, ¿verdad? No le veo yo mayor complejidad, digamos, o mayor esfuerzo que requiera. Pero les vuelvo a aclarar, yo esto de las proporciones no se los voy a preguntar ni en tareas, ni en corto, ni en examen. Entonces no se preocupen, ¿sí? Ok. Entonces, Licenciado, una pregunta. claro. O sea, eso de las proporciones, poniendo un caso como de la vida real, sería si de las clases de la población hay una clase que el 80% gana, o sea, 0,8, ¿cuál es la probabilidad de que de esta muestra que saco el 30% sea la que gane o algo así? Sí, más o menos. Por ejemplo, con ese ejemplo que acabas de dar, podríamos preguntar. Se tiene una muestra de 100 alumnos, ¿sí? Y esa muestra es ¿qué te podría decir? Por ejemplo, el 20% de la población. Entonces, luego te dice, luego de esa muestra, se quiere saber cuál es, digamos, qué proporción, si la proporción está por encima del
60%, por ejemplo. Entonces, vamos a encontrar la probabilidad. Si quieren, les voy a buscar un par de problemas no así tan digeridos, porque estos están bien digeridos. Les voy a buscar, si quieren, un par de problemas que tengo por ahí y se los voy a enseñar en la segunda parte para que vean más o menos cómo es el planteamiento de estas, ¿sí? Para que les quede un poquito más claro si gustan. ¿Les parece? Asumo que sí. Va, entonces vamos a pasar esto sería con esta presentación, vamos a pasar ahora a la presentación 4, ¿sí? Que sería, no, esta no, estoy viendo un poquito más, clase 4. Que entonces aquí vamos a empezar a hablar ya de hipótesis, ¿sí? Entonces vean, voy a tratar de que terminemos la parte de la teoría ahorita de hipótesis antes de irnos a almorzar. Y así cuando regresamos ya solo empezamos a ver práctica, ¿les parece? Licenciado, solo una consulta. El tema que vimos anteriormente siempre fue distribución normal, pero esta fue poblacional, ¿verdad? Ok, miren, la diferencia, digamos, de primero miramos distribución normal. Ahí puede haber muestra y población, ¿sí? No importa. Luego pasamos a distribución de muestreo. Con la distribución de muestreo, ¿qué es lo que sucede? Que lo que estamos diciendo es que a través de una muestra vamos a poder llegar a hacer inferencias de una población. Esa es como la diferencia. Gracias. Perfecto. Va. Entonces dice que ahora vamos a ver lo que son pruebas de hipótesis, ¿sí? Entonces dice, muchos problemas de ingeniería, ciencia y administración requieren que se tome una decisión entre aceptar o rechazar una proposición sobre algún parámetro. Esta proposición recibe el nombre de hipótesis, ¿sí? Entonces dice, la estadística inferencial es el proceso de usar la información de una muestra para describir el estado de una población. Sin embargo, dice, es frecuente que usemos la información de una muestra para probar un reclamo o conjeturas sobre la población, ¿sí? Entonces dice que el reclamo o conjetura se refiere a una hipótesis. El proceso que corrobora si la información de una muestra sostiene o refuta el reclamo se llama prueba de hipótesis, ¿sí? Dicho en otras palabras, las hipótesis nos van a servir para poder decir si estamos explicando o no algo que estemos tratando de probar, ¿sí? Dicho en otras palabras. Entonces dice, una hipótesis estadística es una proposición o supuesto sobre los parámetros de una o más poblaciones, ¿sí? Entonces dice que el procedimiento está basado, por ejemplo, en evidencia muestral, ¿sí? Y en la teoría de probabilidad. Dice que también se emplea para determinar si la hipótesis es un enunciado razonable y no debe rechazarse, o que no es razonable y debe de ser rechazado, ¿sí? Entonces, lo más común que nosotros recordamos, porque yo sé que la mayoría recuerda esto cuando hablamos de temas de hipótesis, es de que si aceptamos o rechazamos una hipótesis, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a refrescar el día de hoy, pero ya vamos a ver cómo lo aplicamos, ¿sí? Entonces dice, prueba de hipótesis. Entonces, esto es como empíricamente lo que vamos a hacer ahorita, ¿sí? Supongamos que una administradora de un gran centro comercial nos dice que la eficiencia de trabajo promedio de sus empleados es al menos 90%. ¿Qué estoy tratando de decir yo con ese al menos 90%? ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Quién me puede decir? ¿Inferior? No. Punto 9 inferior. Yo diría al La mayoría revés. de empleados tiene más de 90%. Exacto, Ajá, así es. 0.9 para arriba. Así es, porque la palabra dice al menos, ¿sí? O sea, cuando decimos al menos, estamos diciendo que los empleados son 90% eficientes para arriba, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Sí. Buenísimo. Va, entonces dice, ¿cómo podemos probar la validez de la hipótesis de esta señora? Entonces, nos dice lo siguiente. De acuerdo a los estudios, a lo estudiado, dice a la fecha, a través de estudios muestrales, se ha calculado que el estadístico es de una eficiencia del 95%. O sea, quiere decir que del estudio que se hizo, encontramos que los empleados son un 95% eficientes. Entonces dice, ¿aceptaría o no la hipótesis de la administradora? Entonces les pregunto yo, ¿la aceptan o no? Sí. Exacto. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué sí?
será porque el mini está por lo menos en 90%, por lo tanto puede ser un promedio entre 90 y 100. Ajá, entonces lo que buscamos es que esté por encima, ¿verdad? Entonces, Ujú. lo que buscamos que pues, obviamente que los empleados sean más eficientes. Y si nos está diciendo que es de 95, entonces nosotros podemos decir, mire, sí, aceptamos que lo que ella nos está diciendo en base a nuestros cálculos que nosotros hicimos, podemos decir que lo que ella dice es cierto. Ahora pasemos a otro escenario. Ahora dice, sin embargo, dice, si el estadístico de la muestra resultante fuera de una eficiencia del 46%, o sea, ahora en lugar de haber obtenido un 95, obtuvimos un 46%. Entonces, ¿qué harían ahora? ¿Aceptarían la hipótesis que les está diciendo ella o no la aceptarían? No. La No, rechazamos. Exacto, la rechazarían. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que lo que ella nos está vendiendo como personas que son eficientes es completamente mentira, ¿verdad? Va, pero ahora pasa lo siguiente. Miren este tercer escenario. Ahora dice, ambos resultados, dice, podemos interpretarlos utilizando nuestro sentido común, pero si suponemos que nuestro estadístico resultara con una eficiencia del 89.49, les pregunto ahora, ¿aceptarían o no la hipótesis de ella? Habría que ver si hay algún margen, ¿verdad? Para ver hasta dónde sí, hasta dónde no, porque pareciera que está por debajo. Yo, yo, yo diría que hay que ver el margen de error o sea, qué tan precisos son los datos que nos están dando, porque todos menos de error, ¿verdad? Puede Exacto. ser que sí o Entonces, puede ser que no. así es, sí. Entonces, ahí es donde caemos ya en el tema de que hay que caer en el tema de las hipótesis. Entonces dice, como este valor es relativamente cercano al 90%, no podemos estar absolutamente seguros de nuestra decisión. Por consiguiente, tendremos que aprender cómo manejar la incertidumbre en nuestra toma de decisiones. Entonces, aquí es donde empezamos a utilizar las pruebas de hipótesis, ¿sí? Porque las pruebas de hipótesis sí nos van a dar más, como digamos, tal vez no, la palabra, en estadística no me gusta utilizar la palabra exactitud, sino que lo más cercano a si eso es cierto o es no, y si tomamos o no tomamos como cierta la hipótesis de la señora, ¿sí? Entonces dice, no podemos aceptar o rechazar una hipótesis sobre un parámetro de población solo por intuición. Es necesario analizar la corazonada con base en la información de la muestra. Entonces dice, el término de hipótesis nula surge de las primeras aplicaciones en la agricultura y medicina, con el fin de probar la efectividad de nuevos fertilizantes o nuevas medicinas, ya que la hipótesis que se quería probar era que no había efecto. Sí, o sea, ¿qué quería decir ellos? Que no había ninguna diferencia entre las muestras tratadas y las muestras no tratadas. Si nos vamos al ejemplo de la agricultura, lo que querían determinar o que querían mostrar en ese momento era que el aplicar fertilizante o no aplicar fertilizante no tenía ningún efecto, porque siempre iban a obtener, por ejemplo, la misma cantidad de cosecha. Y efectivamente así fue como surgieron, digamos, las primeras hipótesis, fue donde se empezaron a aplicar. Y pues al final nosotros sabemos que hoy en día eso es mentira, ¿verdad? Si la gente aplica fertilizante, pues va a tener mucho mejor rendimiento a la gente que no aplica fertilizante, por ejemplo, ¿sí? ¿Tiene alguien alguna duda hasta el momento? no, ¿No? no. No. Buenísimo. Entonces dice, si en un problema usáramos un valor hipotético de una media poblacional, el símbolo sería definido como la media poblacional de la hipótesis nula, ¿sí? Y que se lee o se interpreta como valor hipotético de la media de la población, ¿sí? Estos son como, más como enunciados teóricos, digamos, ¿sí? Pero se los dejo explicados para que sepan cómo es que se enuncia, digamos, cuando nosotros queremos hablar sobre el valor hipotético de la media de la población, ¿sí? Entonces, lo deberíamos de colocar de esta manera. O sea, la forma correcta, digamos, es de colocarlo así. Pero acá en el curso, pues nosotros únicamente vamos a hablar de hipótesis nula, hipótesis alterna, y ahí se queda. ¿Sí? No van a tener problema con ello. Entonces dice, las pruebas de hipótesis. Estas pueden ser bilaterales o unilaterales, ¿sí? Entonces dice, la bilateral se da si en la hipótesis alternativa aparece el signo no igual. Y la unilateral se da cuando en la hipótesis alternativa aparece
el signo menor o el signo mayor. Entonces, aquí quiero darles unos tips, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber nosotros si cuando dice la prueba de hipótesis que es bilateral o unilateral, a lo que se está refiriendo es a esto? Miren, que nosotros vamos a tener, por ejemplo, si es bilateral, vamos a tener una campana de Gauss así, y vamos a tener dos márgenes en los extremos, ¿sí? Esto es bilateral, ¿sí? Y la unilateral es que solo vamos a tener, ¿qué cosa? Pues vamos a tener o cola derecha, ¿sí? Que es este lado, o otra que es de cola izquierda, ¿sí? Que puede, perdón por mis curvas tan feas, pero no tengo lapicito, digo. Entonces, que va a ser de cola izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué hipótesis es la que me dice a mí si mi prueba es de dos colas o de una cola? O he dicho en otras palabras, si es bilateral o unilateral, perdón. Siempre, siempre la que les va a decir de qué colas es su distribución o su campana de Gauss, mejor dicho, es la hipótesis alterna, ¿sí? Quiero que lo tengan bien claro, ¿sí? Siempre va a ser la hipótesis alterna, ¿sí? Y la hipótesis alterna solo puede tener los siguientes signos. Solo puede ser no igual, ¿sí? Solo puede ser mayor o menor, ¿sí? Si mi hipótesis alterna es no igual, entonces quiere decir que es de dos colas, ¿sí? Esto de acá. Si mi hipótesis alterna dice que es mayor a cierto rango, quiere decir que es de cola derecha, o sea, esta de acá. Y si mi hipótesis alterna me dice que es menor a algo, ¿sí? Entonces es de cola izquierda, ¿sí? Siempre, siempre, con la única que yo voy a poder saber de cuántas colas es mi campana de Gauss, es solo con la hipótesis alterna, ¿sí? Quiero que tengan bien claro eso, ¿sí? Entonces, únicamente la hipótesis alterna es la que me va a decir a mí si es de dos colas, si es de cola derecha o si es de cola izquierda, ¿sí? Entonces, si es de dos colas, el signo va a ser no igual. Si es de cola derecha, el signo va a ser mayor. Y si es de cola izquierda, el signo va a ser menor, ¿sí? Y, por ende, la hipótesis nula, de igual forma, solo puede tener las siguientes combinaciones. Cuando es no igual, quiere decir que la hipótesis nula es igual. Que la hipótesis alterna es mayor, entonces eso quiere decir que mi hipótesis nula es menor o igual a ese valor. Y cuando yo digo que mi hipótesis alterna es menor a eso, quiere decir que mi hipótesis nula me está indicando que es mayor o igual a ese valor. O sea que yo solo puedo tener estas combinaciones, miren. O sea, en teoría debería tener solo estas combinaciones, ¿sí? Por lógica. No sé si me explico ahí. ¿O alguien tiene alguna duda cómo saber si es de una cola o de dos colas? No, claro. Ok, buenísimo. Entonces, voy a borrar esto de acá. Entonces dice, la hipótesis nula es lo contrario de lo que sospechamos que va a ocurrir. Lleva los signos igual, mayor igual y menor igual, ¿sí? Que es lo que les acabo de explicar. La hipótesis alterna es lo que sospechamos que va a ser cierto. Lleva los signos de desigual, o sea, es decir, no igual, mayor y menor. Esta es la hipótesis del investigador, ¿sí? Entonces, dice, la hipótesis nula se va a considerar como cierta hasta que se tenga suficiente evidencia de lo contrario. Siempre incluye el signo de igualdad. Es la base para el análisis estadístico de la prueba, ¿sí? Entonces, dice, siempre incluye el signo de igualdad. Pues eso puede ser el de igualdad o el de mayor o igual o menor o igual, ¿sí? A lo que se refiere con el signo de igualdad es que siempre la va a acompañar la igualdad, digamos, ¿sí? Ya sea mayor o menor o pues obviamente igual. La alternativa dice es lo contrario a la hipótesis nula. O sea, es distinto de o es no igual a algo, es menor a eso o es mayor a eso, ¿sí? En general, esta hipótesis se establece en términos de lo que se anda buscando evidenciar. Esta es la que define la dirección de la zona de rechazo, ¿sí?
O sea, esa colita que nosotros tenemos a la derecha o a la izquierda o en ambos lados, se va a definir como el área de rechazo, ¿sí? Que ahorita lo vamos a ver acá. Entonces, vean, aquí podemos ver una bilateral, pues es la que tiene dos lados, ¿sí? O sea, acá y acá, ¿sí? Y esas, digamos que, por ejemplo, eso llega aquí y llega acá, ¿sí? Solo voy a borrar esto. Ahí estamos. Ok. Entonces, ¿qué indica? Espérenme que se quita esto. Ok, ¿qué indica esto? Que esta parte de acá, miren, que está acá, y esta parte de acá es el área de rechazo. Y todo esto de acá, ¿sí? Es el área de aceptación, ¿sí? Entonces, para eso es que sirve, digamos, va a ser esta colita que vamos a tener, que va a ser el área de rechazo. Entonces, esta es bilateral. Luego está lo unilateral del lado izquierdo, ¿sí? Que es cuando tenemos un valor inferior, como lo decimos acá, miren. La hipótesis alterna dice que la media poblacional es menor a 70. Y en este tenemos con la derecha, ¿sí? Donde nos dice que la hipótesis alterna, la media poblacional es mayor a 70. O sea que tenemos un valor derecho acá y acá tenemos un valor izquierdo, ¿sí? Siempre esta es el área de rechazo y todo esto el área de aceptación. De igual forma aquí el área de rechazo y todo esto el área de aceptación, ¿sí? Entonces dice que ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Alguien tiene dudas con esto? Con esto que acabo de explicar ahorita con lo mismo, si es de derecho, izquierdo o ambos lados. No. Perfecto, va. Entonces dice que ahora vamos a hacer la identificación de hipótesis nula y alternativa. Entonces dice, ojo con, siempre para saber qué nos están dando, tenemos que ver qué nos están diciendo en el enunciado, ¿sí? Entonces dice acá, el salario medio de los empleados de una empresa, ¿sí? Es mayor que 1.500. Entonces, si yo les estoy diciendo, miren, el salario medio de un empleado de una empresa es mayor que 1.500, ¿qué hipótesis les estoy dando ahí? ¿La alterna o la nula? Alterna. La alterna. No, la alterna. Les estoy dando la alterna, ¿sí? ¿Por qué la alterna? Porque solo les estoy diciendo, mire, es mayor que 1.500 mensuales, ¿sí? Entonces, bueno, la que me está dando a mí aquí es la alterna. Entonces, mi H1 me dice, ¿sí? Que la media, ¿sí? Es mayor que 1.500. O sea, esto que tengo acá, miren, ¿sí? Ok, entonces, si estoy diciendo que la alterna es mayor a 1.500, ¿la nula qué va a hacer? Igual o menor. Menor o igual. Menor o igual a 500, porque no puede ser mayor, ¿verdad? Porque mayor ya estamos diciendo que es la alterna. Entonces la nula solo puede tener, acuérdense que la nula solo puede tener los signos de no igual, de mayor o igual o de menor o igual. Entonces, si aquí estamos diciendo que es mayor a 1.500, entonces la otra parte o lo que está contrarrestando la hipótesis alterna es que es menor o igual a 1.500, que es esta otra que tenemos acá. Miren, la hipótesis nula dice que es menor o igual a 1.500. ¿sí? La nula es la que siempre contrarrechaza, ¿verdad? Es la que buscamos decir si aceptamos o rechazamos, ¿sí? Pero ahorita no quiero que se confundan todavía con eso, solo quiero que aprendan a identificar qué hipótesis es la que me están dando cuando yo les dé un problema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué está diciendo? Pues yo les estoy diciendo, mire, el salario medio de los empleados de una empresa es mayor que 1.500. ¿Qué hipótesis les di? La nula. Entonces, ya en base a ese enunciado, ustedes ya pueden construir su hipótesis nula y su hipótesis alterna. No sé si me explico ahí. Sí, siempre queremos encontrar la nula y la... No, en este caso, digamos, la que encontramos primero fue la alterna y luego la nula, ¿verdad? Pero digamos, aquí todavía no estamos en qué quiere evidenciar o qué no quiere evidenciar, ¿verdad? Porque si regresamos a eso, está esta parte de acá, miren. Regresemos ahí un poquito si quieren.
Dice, en general, la hipótesis alterna, dice, en general esta hipótesis se establece en términos de lo que se anda buscando evidenciar, ¿sí? O sea, la alterna siempre va a ser, digamos, lo que nosotros queremos demostrar. No sé si me explico por ahí. Sí. Va, buenísimo. Entonces, digamos que cuando ustedes ya en la vida real expliquen o quieran evidenciar algo, pues lo que van a buscar poner en la alterna es lo que quieren evidenciar. Y en la nula es lo contrario, ¿verdad? O sea que cuando decimos que, cuando hablamos que es hipótesis nula es menor o igual, mayor o igual, nada más. La nula sí, solo puede ser menor o igual, mayor o igual o igual. Ok. Que fue como lo que yo les escribí hace un ratito, ¿se recuerdan aquí? Sí. La hipótesis alterna solo puede ser mayor, menor o no igual. La hipótesis nula solo puede ser no igual, mayor o igual o menor o igual, ¿sí? De igual forma, ahí van a ver que yo la plantilla que les subí, ahí van a ver que está bien bonita cómo está esa parte para que no tengan problema con ello. Ahora vean este siguiente. Dice, el peso medio de los pasajeros de un avión, ¿sí? Con su equipaje de mano es de menos o igual a 195 libras. ¿Qué hipótesis les estoy dando ahí? Nula. La nula. Exacto. Entonces, si la nula es de menos o igual a 195, la alterna, ¿qué va a ser? Mayor a 195. Mayor a 195, efectivamente, ¿sí? Y así lo tenemos acá. Entonces, bueno, ¿cuál me está dando acá? Como me dice que es menos o igual, o sea, menor o igual, pues me está dando la hipótesis nula, ¿sí? Y por ende, si esto es menor o igual, pues mi alterna, perdón, tiene que ser mayor a eso. No puedo decir, la hipótesis alterna es que sea menor a 195. No. Que sea distinto a 195. Sí, tal vez podría ser, pero no es lo lógico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la hipótesis alterna? Pues que sea mayor a eso, ¿sí? ¿Alguien tiene duda de cómo identificar la hipótesis nula y alterna con los dos ejemplos que acabamos de ver? No. No, va. Ahora pregunto lo siguiente. En este primero que identificamos acá, ¿la cola es derecha o izquierda? Derecha. Derecha. ¿Están todos de acuerdo? Sí, derecha. Derecha. Efectivamente. ¿Por qué? Porque la alterna dice que es mayor. O sea, al final es para dónde va el signo, ¿sí? Si el signo, pues yo miro que tiene la flecha a la derecha, pues es derecha. Si esta hubiera sido a la izquierda, pues hubiera sido de cola izquierda, ¿sí? Va, buenísimo. Me parece perfecto. Va. Ahora pasemos al segundo. Con el segundo, ¿qué me dirían? ¿La cola qué es, derecha o izquierda? Sería izquierda. No. Derecha. Derecha. Derecha siempre, porque acuérdense que es la hipótesis alterna, ¿sí? Sí, perdón. Siempre la alterna, ¿sí? La nula, olvídense de ella cuando es de saber de colas. Siempre fíjense en la alterna, ¿sí? Y obviamente aquí es derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi signo es para la derecha, va, o es mayor. Pasemos a la tercera. Ahora la tercera dice, el tiempo promedio de lectura por página de los estudiantes de la universidad es de 1.12 minutos. ¿Qué me están dando ahí? ¿La hipótesis nula o la alterna? La nula. Es promedio. La nula, ajá. Pero me están diciendo, mire, el promedio de que un estudiante de la universidad lee una página es de 1.12. O sea, me están diciendo, mire, es 1.12. No es mayor, no es menor. Es 1.12. O sea, ¿qué me están diciendo? Que es igual a 1.12. Entonces me están dando la nula, ¿sí? Entonces, aquí está, miren, la nula dice que es igual a 1.12. Ahora les pregunto, ¿de cola derecha, cola izquierda o de dos colas? Dos colas. ¿Por qué es de dos colas? Porque la alterna es no igual, ¿sí? Siempre que la alterna sea no igual, es de dos colas, ¿sí? ¿Les queda claro eso? Sí, una pregunta. Claro. ¿Las colas es la zona de rechazo o la de no rechazo? Es la de rechazo, ¿sí? O sea, ¿qué Ok. sucede acá? Digamos que vamos a tener esto, mira.
Entonces, por ejemplo, acá si nosotros quisiéramos decir algo, entonces podríamos decir, bueno, entonces como lo que se acepta o se rechaza es la hipótesis nula. Entonces podríamos decir, bueno, si en base a los cálculos estadísticos nos salió que rechazamos la hipótesis nula, o sea, cayó en esta área de rechazo, entonces, ¿qué podrías decirme? ¿Qué podrías inferir con eso que te acabo de decir? Que cayó dentro de la cola, de la zona de no rechazo, dijiste. No, esta es la de rechazo. Acuérdate que los extremos son el rechazo, o sea, las colas es el área de rechazo. ¿Qué nos va a poner aquí? Rechazo, ¿sí? Entonces, digamos, lo que se acepta o se rechaza es la hipótesis nula. Entonces, si cayó en el área de rechazo, se rechazó la hipótesis nula, ¿verdad? Entonces, ¿qué podrías inferir ahí? Que la alternativa se acepta. Ajá, entonces, ¿qué dirías? ¿Cómo lo explicarías? Que el tiempo promedio de los estudiantes de la universidad es de 1.12. O sea, que sí se puede afirmar eso. No, no, porque vos rechazaste la hipótesis nula. Perdón, que no es igual. Exacto. No es igual. Que no es igual. Y te voy a preguntar, ¿y está por arriba o por debajo? Solo no es igual, o sea, no... Exacto, puede estar por arriba o puede estar por debajo, ¿sí? Esa es la no respuesta. podemos afirmar eso. Ajá. O sea, puede estar en ambas. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, tu área de rechazo está en los dos lados, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que por encima de esta área de rechazo es mayor a 1.12 y por debajo de esta área de rechazo es menor a 1.12. ¿Sí me explico? Sí. Buenísimo. Va. Entonces, sigamos con esto, ¿sí? De igual forma, ya ahorita cuando empecemos a hacer los ejemplos de aplicación, vamos a caer en cuenta el área de rechazo, con qué debo decir si acepto o no mi hipótesis nula, todo, ¿sí? No se vayan a preocupar, que eso lo vamos a ver perfectamente sin ningún problema. Entonces, vamos a borrar aquí todos los dibujos, ¿ok? Entonces, veamos estos. Quiero que ustedes me digan los siguientes. Les voy a ir preguntando conforme a la lista que tengo aquí. Entonces dice, las millas por galón, ¿sí? En promedio de un nuevo modelo de automóvil es de 32. A ver, Dinora, ya que tiene abierto el micrófono, ¿qué hipótesis me están dando en ese primer enunciado? ¿Cuál es la nula y cuál es la otra? La alterna. Ah, sí, alterna, perdón, que es alterna. Dice, las millas en promedio de un nuevo modelo de automóvil es 32. Sí, es promedio, es nula. Es nula. ¿Y cómo la escribiría usted? A ver, ¿cómo escribiría su nula y su alterna? La nula sería de ambos lados. Ajá, pero dígamelo con signos. La nula sería... Igual... ¿A 32? Sí, igual a 32 y... Exacto. ¿Y la alterna cómo sería? Y la alterna... No igual a 32. Exacto. No igual a 32. ¿Sí le queda claro por qué, Dinora? La alterna no. Va, mire, pues, ¿qué es lo que... Igual. Ajá, ¿qué es lo que pasa? Cuando mi nula es igual, entonces mi alterna solo puede ser no igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no sé si está por arriba o por debajo. Ahora, si usted ya conoce muy bien los datos, ¿sí? Y usted lo que quiere probar es que está, o sea, que es no igual, sino que es mayor, entonces pone mayor, pero no es lógico porque, digamos, ¿para qué va a poner un igual si el que acompaña al mayor es menor o igual? No tendría lógica, ¿me entiende? Okay. Entonces, cuando la nula es igual, la alterna siempre tiene que ser no igual, ¿sí? Okay. No nos hagamos bolas. Ahora, si la nula, le digo yo, es mayor o igual, la alterna, ¿qué va a ser? Menor o igual. No. Lo contrario a mayor o igual, ¿qué sería? Solo menor. Tranquila, mira, pues, si, ¿qué es lo que sucede? Cuando hablamos en términos estadísticos, acuérdese usted que nosotros no podemos tomar dos veces el mismo dato, ¿cierto? Entonces, imagínense, si yo le digo, mire, yo quiero comprobar que
X cosa es mayor o igual a 32. Ah, bueno, usted dice, entonces, de 32 para arriba, ¿sí? Mayor o igual a eso. Vale. Esa es mi hipótesis nula. Ahora, mi alterna, ¿cuál sería? No puedo tomar de nuevo el 32, ¿cierto? Porque ya lo estoy tomando en el mayor o igual, ¿sí o no? Ujú. Entonces, ¿cuál va a ser la alterna? Pues lo que esté por debajo del 32, o sea, lo menor a 32. No sé si me explico ahí mejor. Ya. Sí, todo lo que esté abajo de la base, que es 32. Ajá, pero ¿por qué es todo lo que esté por debajo? Porque yo ya lo estoy incluyendo en el mayor o igual. O sea, el 32 yo ya lo estoy excluyendo con el igual. Con ese mayor o igual, yo digo, bueno, a partir de 32 yo lo tomo en cuenta. Entonces, lo contrario a mi hipótesis nula Todo lo que es esté decir abajo de todo 32. lo que esté por debajo. Entonces, entonces si yo le digo, tengo una hipótesis nula de menor o igual a 32, ¿cuál sería la alterna? Todo lo que esté abajo de 32. ¿Todo lo que sea? Abajo de 32. No, mi nula es menor o igual a 32. Entonces, la alterna es Todo lo que esté arriba de 32. arriba de 32. Entonces la nula es, la H1 es mayor a 32, ¿sí? Va, buenísimo. Entonces ahora pasemos al otro. Dice, en promedio los empleados de cierta compañía viven a no más como máximo de 15 millas de la misma. A ver, Gretel, ¿cuál sería su hipótesis nula y cuál sería su hipótesis alterna? Perdón. No. Sí, por favor. No más. Ajá. Sería la Pero quiero que me lo diga con signos. La hipótesis nula, ¿cómo la escribiría usted? menor o igual Ajá, la hipótesis nula sería menor o igual ¿a qué cosa? a 15 millas. Ajá, exacto. ¿Y la alterna? Mayor. Mayor a 15 millas. Ajá. ¿Tienen claro todos los demás por qué? ¿Alguien tiene dudas? Cri cri, dirían por ahí. No. No. Ok, va. Entonces, ahora que pasemos con la siguiente, dice, la nota para aprobar un examen es como mínimo de 65 puntos. A ver, Lester, ¿qué hipótesis te están dando? ¿La nula o la alterna? Me está dando una hipótesis alterna. La hipótesis alterna, ok. ¿Por qué la hipótesis alterna? Porque dice que tiene que ser signos menor o mayor o no igual a la hipótesis. Va. Y digamos, ¿cómo escribirías tus hipótesis entonces? A ver, decime la nula y decime la alterna. ¿Cómo las escribirías? La nula podría ser hipótesis, vamos a ver, igual a 65 puntos. Mayor, perdón, a 65 puntos. Ajá. ¿Y la alterna? Sería hipótesis alterna menor a 65 puntos. Ok. ¿Los demás qué dicen? Tiene que ser mayor o igual a 65. No. La nula. La nula. Y la alterna tiene que ser menor a 65. Así es. Sí, entonces, ¿cuál nos estaban dando? ¿La nula o la alterna? La nula. La nula, exacto, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Quiero que aprendan como a interpretar bien las palabras, ¿sí? Porque ahí dice, la nota para aprobar un examen es como mínimo de 65 puntos. O sea, que me están diciendo que mi nota para aprobar un examen va a ser mayor o igual a qué cosa? A 65 puntos, ¿sí? Entonces, la alterna es menor a 65 puntos, ¿sí? Entonces, quiero que tengan un poquito de cuidado con eso, ¿sí? Va. Ahora veamos el otro. El peso promedio de un pollo para asar es de al menos 4 libras. Entonces, a ver, ¿quién le pregunto ahora? Vamos a ver quién es el seleccionado o la seleccionada. A ver, Rodrigo, el tocayo. Ah, ¿qué tal? El pollo para asar es igual a 4 libras.
o más libras puede ser el promedio. Así es, Quiere decir entonces, que abajo ¿esa qué porque sería? al menos es mínimo 4 libras. Ajá, exacto. Y Entonces, ¿esa qué sería? Perdón, Rodrigo, ¿tu hipótesis esa nula? es la nula. La Así alternativa es. es que si el pollo está muy flaquito, no se asa. Ajá, o sea, va a ser menor, ¿verdad? Ajá. Así es, efectivamente. ¿Alguien tiene duda con esta última? Sí, no me quedó Me claro. da hambre. Sí, ¿quién habló ahorita, perdón? Edgar, Edgar. A ver, Edgar, contame cuál es tu duda. ahí cuál sería entonces ahí esto sería, es de menos de 4 libras. Cuando te dicen al menos de 4 libras, te están diciendo, mire, no puede pesar menos de 4 libras. Entonces, tus pollos pesan o 4 libras o más. O sea que mi Entonces, si te están hipótesis diciendo, sería nula, ¿verdad? perdón, Ahí ¿cómo sería, decís? ahí sería hipótesis nula, ¿verdad? Exacto, porque entonces, ¿cómo quedaría tu hipótesis nula? Que tiene que ser de 4 libras o más de 4 libras para Ajá, o poder. sea, con signos diríamos mayor o igual a 4 libras, ¿cierto? Y la Ajá. alterna sería La alterna sería menor a 4 libras. menor a 4 libras. Ahí estás, ¿sí? Eso es. Miren, esto de al menos, de como máximo, como mínimo, es un poquito para que ustedes ejercitemos un poquito la mente, ¿verdad? Para que tengamos como ir un poquito más allá de lo que yo les digo, ¿sí? Entonces, es un poquito confuso, yo lo sé, pero es de que tenemos que sentarnos y analizar un poquito, ¿sí? Ah, bueno, si me está diciendo al menos 4 libras, bueno, entonces eso quiere decir que lo mínimo que puede pesar un pollo es 4 libras, ¿sí? O sea, tiene que estar por encima o igual a 4 libras. Ah, bueno, entonces me están dando la hipótesis nula. Va, perfecto. Entonces, si quieren lo vamos a dejar por ahí. Ya lo demás, ya nos vamos ahí. Ya ahorita con que me entendieron bien, creo yo, bastante el tema no creería yo que haya ningún problema cuando ya entremos a lo práctico. Entonces, en la segunda parte vamos a seguir ya con lo siguiente, que es seleccionar el nivel de confianza y lo otro. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda antes de que lo dejemos por ahí. Ahí estamos claros. Perfecto. Ahora, antes de desconectarse, se dan cuenta que están como más relajados con la clase, más tranquilos que cuando hemos hecho el corto antes. Sí, la verdad es que sí. Sí, Sí, entonces, sí, bastante. por eso era Podemos que, salir antes. por eso era que yo les decía que hiciéramos el corto los viernes, pero los dejé que probaran para que se dieran cuenta. Entonces, les deseo un buen provecho. Nos encontramos acá a las 2 menos cuarto, ¿les parece? Ok. Ok. Bueno, Buenísimo, pues. Buen provecho. Provecho.